Bienvenidos a la serie de videos sobre las ecuaciones de Maxwell. El día de hoy vamos a ver ejemplos sobre la ley de Gauss. El primero dice, hallar el flujo eléctrico generado por una línea infinita de carga con densidad lineal de carga lambda. Observamos esta línea gruesa representa nuestra línea infinita de carga. Lo habitual para hallar el flujo eléctrico utilizando la ley de Gauss es utilizar un cilindro. Este cilindro pues es una superficie imaginaria, aunque también puede ser una superficie real. Entonces ese cilindro pues tiene un radio R minúscula, tiene una altura h y observamos aquí donde se señalan los vectores perpendiculares a la superficie. Entonces tenemos uno en la parte superior, uno en la parte inferior y este que es paralelo al radio a este radio del cilindro. Entonces para hallar el flujo eléctrico pues necesitamos primero saber el campo eléctrico. Entonces en base a cálculos de la ley de Coulomb, el campo eléctrico generado por una línea infinita de carga es este de acá. Es lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por r y en la dirección de un vector unitario que es este r. O sea, este campo es radial. Este lambda lo podemos ver acá. Bueno, aquí ya está despejada la carga, pero en general lambda sería la carga sobre la longitud. Es que esta es densidad de carga lineal, entonces es carga por unidad de longitud. Recordamos la ecuación para el flujo eléctrico que es la integral sobre una superficie cerrada del campo eléctrico por el vector perpendicular a esa superficie por el de A. Esto es igual a la carga que hay dentro de esa superficie dividido por epsilon sub 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hallar el flujo eléctrico. Entonces el flujo eléctrico va a ser pues el campo, que es esta expresión de acá, y el producto punto del vector que va en la dirección de este campo por el que es perpendicular a la superficie y por el de A. Entonces observamos los tres casos. Si nos damos cuenta, en este caso en la superficie en el que apunta hacia arriba o en el que apunta hacia abajo, R es perpendicular a N, porque N va a salir de aquí, es radial a la línea infinita de carga. Quiere decir que en esos dos casos este producto punto es cero, por lo cual la integral es cero. El único caso en el que va a ser diferente de cero es en el que el campo eléctrico es radial, o sea, al vector que es perpendicular a la superficie, quiere decir en este caso de acá. Entonces, como este vector R es unitario, porque este solamente nos está diciendo la dirección en la que va el campo, y este N también se escoge unitario, este producto punto va a ser 1. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es sacar de la integral el campo eléctrico y nos queda pues este producto por la integral de dA. Pero esta área, ¿qué es? Esta es el área de un cilindro, que es 2pi RH. Entonces ya después de simplificar esto nos queda que el flujo eléctrico es igual a lambda h epsilon sub 0. Una cosa importante es que nosotros hemos hecho esto en base a la integral, pero si nos damos cuenta, si nosotros solamente hubiéramos utilizado esta parte de la igualdad, entonces tendríamos que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada dentro de la superficie, pero la carga encerrada que es lambda por la parte longitudinal del cilindro, entonces lambda h. ¿Qué quería decir? Que es lambda h sobre epsilon sub 0. Y si nos damos cuenta, esta es este es el mismo resultado que obtenemos desarrollando la integral. Que nos damos cuenta que de ambas formas el resultado es el mismo. Bueno, segundo ejemplo, un campo eléctrico está dado por E menos Yx, hallar su divergencia. Entonces, si nosotros utilizamos algún programa para graficar este campo eléctrico, en general este es un campo vectorial, vamos a encontrar que es un campo que circula en dirección contraria a las manecillas del reloj. Aquí lo observamos. Pues nosotros también lo podemos hacer manualmente, aunque es un poco más engorroso. Entonces, cuando nosotros vamos a hallar la divergencia de ese campo, la divergencia es la derivada de x con respecto a x de esta primera parte más la derivada con respecto a y de esta segunda parte. Si nos damos cuenta, estas dos derivadas son cero porque y es independiente de x y x es independiente de y. Entonces, en este caso, como la divergencia de este campo es cero, entonces el campo vectorial es llamado solenoidal. En general, un campo vectorial que rota a ese campo vectorial se llama solenoidal. Ahora, una cosa importante acá. Este campo, o sea, estamos acostumbrados de pronto en el video anterior y en algunos ejemplos que de pronto hayamos visto en las partes básicas de un electromagnetismo,
que los campos eléctricos normalmente divergen, o sea, si por ejemplo tengo una carga aquí en el centro, divergen hacia afuera de la carga o convergen hacia esa carga, pero no hemos visto campos que circularan. Este es un campo diferente, es un campo eléctrico diferente porque no depende de una carga eléctrica, o sea, un campo eléctrico que circula no es generado por cargas eléctricas, sino por campos magnéticos. Eso lo vamos a ver en un video posterior con un poco más de detalle. Pero sin embargo, esto sigue siendo un campo eléctrico. La diferencia es la causa o lo que origina este campo eléctrico, que ya no es una carga, no es una carga eléctrica estática, sino un campo magnético. Bueno, el último ejemplo dice determinar si B, que aquí vamos a suponer que este es un campo magnético, puede representar un campo magnético. Entonces, este B es Y menos X. Entonces, nosotros hacemos exactamente el mismo procedimiento. Entonces, hallamos la divergencia de ese campo. Entonces, al hallar la divergencia, lo mismo, derivada del primer componente con respecto a X y derivada del segundo componente con respecto a Y. Como son independientes, nos dice que la divergencia de este campo vectorial que hemos llamado B es cero. Eso quiere decir que este campo podría representar un campo magnético. ¿Por qué? Porque es un campo que está rotando. Observamos que en relación al ejercicio anterior, pues es un campo que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Este es el sentido de giro. O sea que, como sabemos del video anterior, los campos magnéticos no se originan en un punto o llegan a un punto, sino rotan. Entonces, podría ser un ejemplo de un campo magnético. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.